Bien, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Bueno, como ya les había mencionado, he invertido, he invertido la clase porque hoy día ha habido una actividad en la universidad por el aniversario, ¿no? Y bueno, era una actividad que tenían que estar los profesores presentes. Bien. A ver, vamos a iniciar la grabación. El tema que vamos a ver el día de hoy, Recording in progress. el tema que vamos a ver el día de hoy es diseño de filtros digitales IIR, ¿ok? Ya habíamos terminado, ¿cierto? Se había terminado, mejor dicho, con lo que era diseño de filtros digitales FIR, o sea, de respuesta impulsiva finita, y ahora tocando, ¿no? Tocando el tema de filtros digitales IIR, ¿sí? O sea, de respuesta impulsiva infinita, ¿sí? Y en este caso, ¿ok? Y en este caso, para este tipo de filtros, el procedimiento que se va a realizar o que se va a usar, mejor dicho, es en función de eh, de filtros analógicos, ¿sí? ¿No? O sea, existen distintas digamos, formas de diseño. En este caso, el formato de diseño que vamos a seguir es en función de un filtro analógico, es decir, se hace el diseño de un filtro analógico y este filtro analógico se discretiza, ¿no? Y bueno, se tiene, por lo tanto, un filtro digital, ¿ok? Esto basado en que el diseño pues, de filtros analógicos es un tema bastante estudiado, ¿cierto? Y por lo tanto, pues, partiendo de esto es que se sigue ese método de diseño, ¿no? Y bueno, asimismo, para realizar esta transformación del plano S, porque un filtro analógico se encuentra en el plano S, ¿no? Entonces, para pasar del plano S al plano Z, de igual manera existen dos métodos y el método que nosotros vamos a ver en clase es el método de transformación bilineal, ¿no? Es el método que vamos a ver y seguramente esto lo verán más adelante. Me refiero a la transformación porque obviamente cuando vean control digital, ¿cierto? También seguramente van a ver este tipo de transformación, ¿ok? Entonces, eso es digamos, en lo que se va a basar el diseño. En primer lugar, Um, en primer lugar, basado en el diseño de filtros analógicos, ¿no? Y el método utilizado para hacer ese proceso de analógico a discreto, o sea, pasar del plano S al plano Z, se utiliza la transformación, perdón, bilineal. ¿Ok? Bien, entonces, dentro de los filtros analógicos, por ejemplo, ¿no? Si, dentro de filtros analógicos, se tiene, por ejemplo, bueno, se le dice también aproximación, ¿cierto? Aproximación Butterworth o filtro Butterworth, ¿cierto? Butterworth, Chebyshev,
¿no? En el caso de Chebyshev, en bandeja de plata. Se le llama Chebyshev tipo 1, Chebyshev tipo 2, ¿no? En algunos casos también he visto que le llaman inverso, ¿no? Etcétera. Y también tenemos el filtro elíptico o de Kauer, ¿no? ¿Son los únicos? No. Hay también hay el filtro de Bessel, ¿no? Entonces, y por ahí también otros más. Como le digo, el estudio de filtros analógicos es ampliamente, pues, estudiado o ha sido ampliamente estudiado. Por eso, digamos, para el diseño de filtros digitales, ¿por qué no utilizar ya esa, digamos, ese estudio o esa forma de realizar ese filtro, ¿no? Entonces, en digital también tendrá el mismo nombre, ¿cierto? Butterworth, ¿no? La diferencia está en que, por ejemplo, si hablamos de un filtro pasabaja, como lo hemos mencionado también en el caso del filtro FIR, ¿cierto? Cuando hemos visto FIR y cuando hemos visto el análisis del diseño de un filtro pasabajas, siempre el filtro pasabajas va a ser el filtro base, ¿cierto? Por eso se le llama el filtro prototipo. De igual manera acá, ¿ok? Acá también se podría, por ejemplo, en analógico se podría hacer el filtro pasabajas, pasa alta, pasa banda, rechaza banda, ¿cierto? Y después hacer la transformación a digital. Eso se podría hacer. Sin embargo, no se acostumbra a hacer de esa manera. ¿A qué me refiero? Me refiero a que siempre lo que se busca es hacer el diseño, ¿cierto?, de un filtro analógico a un filtro digital, ojo, pasabajas, ¿ok? Pasabajas. Y ya teniendo el filtro pasabajas digital, se hace una transformación, pero ya en digital, ya en discreto. Así como lo hemos hecho con los filtros FIR, ¿no? Que teníamos un pasabajas prototipo igual acá, ¿no? También se tiene un filtro prototipo discreto digital, ¿cierto? Y de ahí mediante una tabla de transformación se pasa a pasa altas, a pasa banda, a rechaza banda, ¿no? Y eso también lo vamos a ver. Entonces, acá también el criterio, ¿ok? El criterio también es el mismo. ¿A qué me refiero que el criterio es el mismo? Cuando hemos realizado en análisis, cuando hemos entrado al diseño de filtros, yo les mencionaba pues que siempre, si uno desea hacer un filtro, un diseño, mejor dicho, más exhaustivo, ¿cierto? Más preciso, pues se toma en cuenta varios parámetros, ¿no? Se toma en cuenta el rizado de la banda de paso, el rizado de la banda de rechazo, la frecuencia de la banda de paso, la frecuencia de la banda de rechazo, etcétera. Y en función de eso, me saldrá un orden y me saldrá una frecuencia de corte. Sin embargo, en nuestro caso, así como lo hemos hecho en el diseño de filtros FIR, pues vamos a ir directamente a obtener una función de sistema, o sea, un HDZ, simplemente en función del orden y la frecuencia de corte. Eso quiere decir que no tenemos control sobre el rizado que pueda tener, sobre, digamos, la banda de transición, o sea, si es más selectivo, menos selectivo. Nosotros nomás podemos decir que, o suponernos que, pues obviamente a mayor orden es más selectivo, ¿cierto? A mayor orden es más selectivo, ¿no? Esto porque, bueno, como les mencionaba, el curso tiene que ver pues con algo más directo, más, digamos, como un resumen, ¿cierto? Como un resumen o como una introducción, no un resumen, sino como una introducción de justamente pues esta parte de diseño de filtros, ¿no? Y al final, no quiere decir que está mal el procedimiento, por si acaso, sino que, como les digo,
hay varias cosas que no se toma control, ¿no? Pero si uno sí quisiera, no, que tenga tal rizado, que la banda de transición sea lo más angosto, ¿no? Que tenga tal ancho determinado, ¿no? Si se por AOV, ¿no? Entonces ahí sí habría que tomar en cuenta pues ya otras cosas, ¿no? O sea, ser digamos, más exhaustivo en ese caso. Pero como les digo, el método, el procedimiento que vamos a ver y que hemos visto en el caso de filtros FIR funciona. ¿Ok? O sea, sí es aplicativo, ¿cierto? Y digamos, de necesitarlo en una aplicación esto, o sea, pueden seguir estos pasos y realizar el diseño. Bien, entonces, el Butterboard, ¿no? Recordando, si es que no lo han visto tal vez en cursos previos, ¿cierto? Un filtro Butterboard, por ejemplo, no tiene rizado ni en la banda de paso ni en la banda de rechazo. El filtro Chebyshev tipo 1 tiene rizado en la banda de paso, ¿no? Como se nota, se ve acá. El Chebyshev tipo 2 es a lo contrario, tiene el rizado en la banda de rechazo y no en la banda de paso. Y el elíptico, ¿cierto? Y el elíptico sí tiene rizado tanto en la banda de paso como en la banda de rechazo, ¿no? Pero es más selectivo que el Chebyshev tipo 1 y que el Chebyshev tipo 2. Si se pueden dar cuenta, si hacemos una comparación, como está ahí, el Butterboard no presenta rizado, pero obviamente todos, si comparamos así como está todos esos tipos, esas aproximaciones para el mismo tipo de orden, pues obviamente el Butterboard será el menos selectivo con respecto al Chebyshev tipo 1, Chebyshev tipo 2 y el elíptico, o de Cauer, ¿o no? O de Cauer. Entonces, esa podría ser una ventaja que podría tener el Butterboard, pero por otro lado, cierto, como le digo, no es tan selectivo como los demás. ¿Ok? Y como les he mencionado en procesamiento de señales, pues va a depender de la aplicación, ¿no? Va a depender de la aplicación, el proceso digamos, la aproximación a utilizar en este caso. Ahora, nosotros vamos a hacer un repaso, ¿cierto?, del diseño de filtros Butterboard en analógico. ¿Ok? En función de, digamos, cómo es su diagrama de polos y ceros, ¿no? ¿Cómo es el diagrama de polos y ceros de un Butterboard? ¿Qué características tiene? Ojo, específicamente solo del Butterboard, en el caso analógico, ¿ok? Y bueno, pasabajas, ¿no? Pasabajas, cómo es la forma que tiene, ¿no? Y ya habiendo hecho este repaso, de ahí se hace pues simplemente la operación de transformación, de pasar de analógico a digital, mediante el método de la transformación bilineal. Y yo creo que la forma más rápida, ¿cierto?, de poder verlo también, o poder tocarlo el tema, pues es con ejemplos, ¿ok? Y haciendo pues algunas indicaciones particulares al respecto, ¿sí? Repito, si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, bueno, no duden en realizarlo. Recordemos algo, el examen final, cierto que ya estamos ahorita en la semana 14, ya estamos próximos, el examen final, pues normalmente viene el diseño de filtros FIR y IR, ¿no? O sea, si son 4 preguntas, ¿no? Porque repito, al final el filtro, ¿cierto? Es un sistema. Entonces, yo le puedo decir diseñar el filtro con tales características y después ese filtro, una vez teniendo su H de Z, pues se puede obtener su respuesta al impulso, su respuesta en frecuencia, su ecuación de diferencias, su respuesta al impulso, su diagrama de bloques y ceros, su diagrama de polos y ceros, su diagrama de bloques, ponerlo en estructura forma directa 1, en cascada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces prácticamente se está tocando ahí varias cosas, ¿cierto? Entonces por eso les menciono, es muy importante y es necesario que ustedes tengan claro este procedimiento para que no tengan ningún problema. Y bueno, teniendo en cuenta que
pues el examen final tiene un 50%, ¿cierto? Tiene un 50% de peso en la nota, ¿sí? Así que si alguien tiene alguna consulta, pregunta, duda, pues no dude en realizarla. Bien. Diseño de filtro Butterworth, ¿no? Como les decía, si estamos hablando que deseo tener un filtro digital Butterworth, obviamente el filtro analógico será también Butterworth, obviamente. ¿Ok? Entonces, como vamos a hacer el repaso del filtro analógico Butterworth, cómo es al realizar, digamos, el diseño, pues ese lo utilizaremos para obtener un filtro digital Butterworth. Bien, entonces, acá tenemos una respuesta en frecuencia, ¿no? Tenemos una respuesta en frecuencia de un sistema, un Butterworth, ¿cierto? ¿Ok? De un filtro Butterworth, ¿ok? Y bueno, eso está en función de Omega, o sea, es un filtro analógico, ¿ok? Un filtro analógico, ¿cierto? Y ya sabemos, ¿cierto? Que eso lo puedo poner en el plano, para graficarlo, ¿cierto? Lo puedo poner en el plano S, y a partir de ese diagrama de polos y ceros, pues puedo obtener el H, valga la redundancia, el H de S. Y ya ustedes saben que el H de S contiene al H de omega, ¿cierto? El H de S, así como en Z, el H de Z contiene al H de E a la J, o sea, contiene la transformada de Fourier, en otras palabras, ¿no? El H de Z contiene la transformada de Fourier. Bueno, en S, el H de S contiene también a la transformada de Fourier, ¿no? Es como si fuese, si lo queremos ver así, más amplio, ¿cierto? ¿Ok? Fourier es de todo el plano, toma todo el eje imaginario, ¿no? Y en el caso de Z, Fourier toma toda la circunferencia de radio unitario, ¿no? O sea, ahí se encuentra, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento de diseño del filtro digital Butterworth pasabajas, ¿no? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es el procedimiento de diseño del filtro digital Butterworth pasabajas? Dice, en primer lugar, se definen las especificaciones del filtro digital requerido. Obviamente, a nosotros nos darán, ¿cierto? ¿Cuáles son las características que se desea del filtro digital, no del analógico, ¿cierto? Nos van a decir su orden, como les digo, ¿no? En este caso, orden y frecuencia de corte, ¿no? La frecuencia de corte obviamente estará en radianes, frecuencia relativa, ¿cierto? Frecuencia relativa. Ahora, y lo que hay que hacer, el siguiente paso, pues es con esos datos del filtro digital que se desea, pues se obtiene, se genera, como menciona ahí, el filtro analógico. O sea, ok, yo necesito un filtro Butterworth de tal orden y de tal frecuencia de corte. Ah, entonces yo necesitaré un filtro analógico que será del mismo orden, o sea, si acá el orden es N mayúscula, acá también será N mayúscula, ¿cierto? O sea, eso se va a mantener, ¿cierto? Y la frecuencia de corte, ¿ok? Y la frecuencia de corte se va a realizar con esta, transformación, ¿ok? Se va a realizar con esa ecuación, ¿no?
Vemos ahí que dentro de esa ecuación, pues es 2 sobre t tangente de la frecuencia de corte en radianes sobre 2, ¿cierto? La frecuencia de corte sobre 2, y ahí vemos t, que es el periodo de muestreo, ¿cierto? Que es el periodo de muestreo. Ese periodo de muestreo, ¿ok? Ese periodo de muestreo, ese periodo de muestreo, o ese dato, mejor dicho, del periodo de muestreo, que es lo mismo si hablamos de frecuencia de muestreo. Me refiero a lo mismo en que si me piden el periodo de muestreo, es lo mismo que si fuese la frecuencia ¿cómo se llama? Es lo mismo que sería la frecuencia de muestreo, ¿no? Y viceversa. Sin embargo, como vamos a ver con ejemplos, ¿no? En cierto caso, no es necesario, ¿cierto? No es necesario tener ese dato, ¿no? O sea, puedo utilizar otro periodo diferente, o sea, o mejor dicho, es indistinto el periodo que utilice, ¿no? Solamente será relevante utilizar ese valor exacto, de ser el caso, siempre y cuando si yo quiero relacionar, pues, esta frecuencia con esta frecuencia. O sea, si yo quiero obtener, si yo tenía tal frecuencia de corte en analógico, ¿cuál sería la frecuencia de corte en digital? O sea, si yo quisiera hacer esa relación más directa. Pero si yo lo que deseo tener es finalmente obtener el H de Z, pues el periodo, o sea, en ese procedimiento intermedio, en ese cálculo intermedio, es indistinto el periodo que utilice, ¿no? Normalmente, pues yo utilizo valor de periodo igual a 2. En los textos, a veces, en algunos textos ponen t igual a 1, ¿no? En otros ponen t igual a 2. O sea, al final es indistinto porque la respuesta final, o sea, el H de Z final, ojo, el H de Z final encontrado será el mismo, ¿no? Será el mismo. Lo que pasa, pues, es que si ponemos, por ejemplo, un T de 128 microsegundos, ¿cierto? ¿No? Suponiendo que el periodo es, ¿no? Suponiendo que el periodo es 128 microsegundos, 128 por 10 a la menos 6, pues es más difícil trabajar con ese dato, ¿no? Me va a salir un valor más pequeñito o más grande, ¿cierto? Porque de ahí tengo que sacar es 2 sobre ese valor, ¿no? El inverse, etcétera, etcétera. Entonces, más fácil trabajar con un valor de t igual a 2 o de un valor de t igual a 1, entonces el valor sería mucho más pequeño, ¿no? Más manejable y todo eso. ¿Está bien? Simplemente como dato mencionarlo. Bien. ¿Cuál es el siguiente? Entonces, con esto ya sé, ¿cierto? Con esto ya sé, para esta frecuencia, ¿cierto? Me corresponde esa frecuencia porque esto de acá es radianes por segundo, ¿ok? Corresponde esas unidades, mejor dicho, son, ¿ok? Sí, esas unidades son. ¿No? Entonces, ese sería el valor en radianes por segundo. Y con eso, pues, ya hay dos casos que se puedan presentar. El caso en que el filtro sea de orden impar o el caso que el filtro sea de orden par, ¿no? En el caso de que el filtro sea de orden impar, yo siempre tendré un polo en el eje real y los otros dos polos estarán siempre en pares conjugados, siempre. No va a haber otra opción. No va a haber en que, si es de orden 3, los 3 se encuentren en el eje real, ¿no? No va a darse eso, ¿ok? No será de esa forma. Hablando específicamente, repito, de un filtro tipo o de aproximación Butterworth, ¿cierto? De aproximación Butterworth,
y que tenga, bueno, digamos, y que sea un filtro pasabaja, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces siempre va a tener. Y obviamente, ojo, por si acaso, acá estamos en el plano S, que no confunda, ¿no? Que por qué grafico acá una circunferencia. Lo que pasa es que en el caso del Butterworth, ojo, en el caso del Butterworth, los polos están al lado, digamos, uno está en el eje real y los otros en pares conjugados, y la distancia del origen del plano al polo será igual a omega c, o sea, a la frecuencia de corte, siempre, con respecto a todos los polos que contenga. Entonces, por eso de las líneas punteadas de circunferencia. Ojo, no confundir que esa es una circunferencia de radio unitario, o sea, con el plano Z, por si acaso. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque así es la forma, el diseño, ¿cierto? En el caso de un filtro Butterworth, siempre será de esa manera. ¿Ok? Entonces, eso ya me permite, ¿cierto? Poder, digamos, realizar el HDS, o sea, obtener la función transferencia, la función de sistema de manera más rápida, ¿no? Bien, y asimismo, bueno, ya teniendo esta distancia, me refiero esto, ¿cierto? Desde el origen hasta a cada polo. Acá también será BWC, acá también será BWC. Y bueno, teniendo ese, digamos, director, ese vector, pues si tengo ese valor y asimismo también el ángulo con el eje real, pues puedo obtener sus coordenadas que conforman a cada uno de esos polos o raíces. ¿Ok? Y ese ángulo, ¿cómo se obtiene? Bueno, ese ángulo siempre va a ser beta, que va a ser igual a pi sobre el orden. Entonces, para este caso, para este ejemplo, ¿no? Particular, como me dice que n vale 3, entonces beta será pi sobre 3. Entonces, ese valor de pi sobre 3 será esto. Esto será en este caso pi tercios y acá el otro valor será también pi tercios. ¿No? Porque ese es el ángulo que se forma entre vector y vector, ¿no? De cada polo. Ese es el ángulo que siempre se va a formar, beta. Y bueno, en este caso beta sale pita. Entonces ya teniendo el radio, digamos, y teniendo el ángulo, pues yo puedo obtener su coordenada y con esto obtener ya el polo, la parte real, la parte imaginaria, porque eso estamos hablando de un polo complejo, ¿no? Y en este caso, bueno, solamente tiene parte real, ¿cierto? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y aparte, otra cosa, obviamente, como estamos en el plano S y como nosotros queremos diseñar un filtro estable, un sistema estable, pues obviamente ya sabemos que, bueno, estable y causal, ¿cierto? Ya sabemos que los polos deben estar a la izquierda del eje imaginario, ¿cierto? Ya sabemos que este es el eje imaginario y por eso los polos tienen que estar a la izquierda. Pues por eso están graficados a ese lado. ¿Ok? Y asimismo también, adicionalmente a eso, pues tener presente, tener en cuenta que en el caso de un filtro, ojo, miren, un filtro Butterworth, pasa bajas de cualquier orden, es siempre o contiene solo polos, ¿ok? Contiene solo polos, no tiene ceros, ¿ok? Un filtro Butterworth pasa bajas, ¿ok? No tiene no tiene polos, ¿sí? Perdón, no tiene ceros, solo tiene polos, ¿ok? No tiene ceros, solamente tiene polos. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda antes de seguir avanzando. ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta? ¿Está todo claro?
Profesor, disculpe, el filtro pasa baja Butterworth, ¿qué dijo que no tenía? No lo entendí muy bien. El filtro pasabajas no tiene, ceros, solo tiene polos. Un momentito que sea desconectado, el mouse no lo puedo mover. Un ratito, ahorita voy a volver a compartir, sino que se movió el mouse. A ver, otra vez ahí comparto. El filtro Butterworth pasabajas solo tiene polos, no tiene ceros. Eso es lo que mencioné. Solo tiene polos, no tiene ceros. ¿Ok? Y ojo, nunca olvidarse acá, ¿no? Estamos en el plano S, ¿no? Entonces, por lo tanto, los polos deben encontrarse, ¿cierto? Para partir del diseño, y solo como me dicen el orden, ya, si el orden es 3, en este caso tendrá 3 polos, porque no tiene ceros. No tiene ceros. Si es de 10 polos, 5 polos, 7 polos, 9 polos, porque estoy hablando de que sea un orden impar, pues será de orden 9, pues, ¿no? 9, 7, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el mismo orden es el mismo número de polos que contiene. Entonces, sabiendo el número de polos, sabiendo que se encuentra en el lado izquierdo del eje imaginario, sabiendo que si es un valor impar, un orden impar, un polo irá en el eje real y los otros polos todos en pares conjugados, y asimismo el ángulo que se forma entre ellos, ¿cierto? Y asimismo el ángulo que se forma entre ellos, yo lo puedo obtener de esta manera, pues yo puedo obtener, puedo obtener su posición, ¿ok? Puedo obtener su posición. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de orden 1 y vamos a dejar planteado un ejemplo de orden 2, que justamente van a ustedes utilizarlo pues para el laboratorio de hoy, o el tema, no lo van a presentar hoy, les voy a dar un poco más de tiempo, pero bueno, eso es lo que se va a ver. Entonces, cuando ya tenemos el orden impar, ¿cierto? Por eso solo se trabaja con los polos, ¿cierto? Bueno, porque no tiene ceros en el caso del Butterworth, ojo, en el caso del Butterworth, ¿cierto? Bueno, acá hay una ecuación, ¿no? Con la que yo puedo saber cuál será la distancia, pero no es necesario aprenderse esta ecuación, ¿ok? Gráficamente se puede obtener eso, ¿sí? Y eso, lo repito, lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, teniendo los polos, para el caso de orden impar, como en este caso es orden 3, pues será en el numerador polo 1 por polo 2 por polo 3 multiplicado por menos sobre S menos el polo 1 por S menos el polo 2 por S menos el polo 3, ¿no? Si fuese, por ejemplo, de orden, supongamos, no ya no 3, sino 5, porque estamos hablando de orden impar primero, entonces esto tendrá esta forma, ¿no? ¿Cierto? Menos P1 por P2 por P3 por P4 por P5, y abajo será S menos P1, S menos P2, S menos P3, S menos P4 y S menos P5. ¿Cierto? Y S menos P5. Así tendremos, ¿no? Y así sucesivamente con orden 7, con orden 9, etcétera, ¿no? Y el mínimo orden que podría tener orden impar sería orden 1, ¿cierto? Que sería así, ¿no? Menos P1, ¿cierto? Sobre S menos P1, ¿no? Ese sería el de primer orden, el de 3, el de 5, y así sucesivamente. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Está bien? Bueno, ese es en el caso del orden impar. En el caso del orden par, pues no voy a tener ningún polo en el eje real. Todos los polos se encontrarán en pares conjugados, como está acá. No tendré ningún polo en el eje real. ¿Sí? No tendré ningún polo en el eje real. Igualmente va a ser de la izquierda, igualmente la distancia entre el origen y el polo será omega C para todos, ¿cierto? Para todos, y de la misma manera, el ángulo que forma esa dirección, ¿cierto? O ese vector que conforma el origen con el polo,
ese ángulo con el eje real, ¿cierto? Con el eje real, pues es de igual a pi sobre n, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es de orden n4, entonces beta será pi cuartos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, entonces, por lo tanto, ¿cierto? Esto será así, ¿no? Allá, acá será pi cuartos, acá será pi cuartos, y todo esto de acá será también pi cuartos. Sino que obviamente, por ejemplo, acá, como todos los polos están de manera equidistante, ¿no? Si en este caso orden 4, entonces 2 arriba, porque tienen que estar en pares conjugados, están equidistantes, entonces obviamente el eje real, en este caso con este de acá será B medios, ¿cierto? Acá sí será B, esto de acá sí será B, ¿no? ¿Ok? Eso simplemente tener en cuenta, ¿no? Y obviamente, pues el ángulo que conformaría, voy a ponerlo acá de otro color, entre esto y este de acá sería pues B más B medios, ¿cierto? Es el ángulo. Entonces, y así puedo obtener si fuese de orden 6, de orden 8, de orden 10, etcétera, ¿no? Entonces, siempre los polos van a estar a la izquierda, siempre, como es orden par, estarán en pares conjugados, no tendré ningún polo en el eje real, y bueno, así podré obtener su posición de cada uno de los polos. ¿Ok? Así tendré la posición de cada uno de los polos. ¿Ok? Bien, teniendo los polos, ¿cierto? Teniendo los polos, ahora, bueno, acá está la posición, ¿cierto? Ahí está igual, ¿no? La misma ecuación. Como repito, no es necesario aprender, digamos, hacer eso, sino que de manera geométrica, por así decirlo, se puede construir. El HDS que siempre va a tener esta forma, ¿no? En este caso para un orden 4, ¿no? El mínimo acá sería orden 2, ¿no? Un orden 2 sería, un orden 2 sería así, ¿no? HDS, bueno, polo 1 por polo 2, S menos P1 por S menos P2. Bueno, esto sería el orden 4. Si fuese pues de orden 6, esto será P1, P2, P3, P4, P5, sí, y así, ¿no? ¿No? S menos PC y así, ¿no? ¿Cierto? Para orden 6 y así sucesivamente con orden 8, porque estamos viendo específicamente orden par, ¿no? Orden par. Entonces, con eso ya tenemos, ¿cierto? Una forma, ¿cierto? De proceder con un filtro que sea de orden par y otro filtro que sea de orden impar, ¿no? Tenemos los dos casos, ¿ok? Bueno, cuando ya se tiene el HDS, el siguiente paso es pasar de HDS a HDZ. Y para pasar de HDS a HDZ, ¿no? Y pasar de HDS a HDZ, como les mencionaba, eso se realiza a partir de la transformación bilineal, ¿no? Eso se realiza a partir de la transformación bilineal, ¿no? Y bueno, ahí está, reemplazo en lugar de S, ¿no? Reemplazo S por 2 sobre T, 1 menos Z a la menos 1, ¿no? Ahí está la ecuación. Este T, por si acaso, es el periodo de muestreo, ahí está. Y como les decía, acá también es indistinto y puedo utilizar otro valor, ¿no? Entonces, normalmente si acá utilicé un valor de periodo, ¿no? Supongamos que acá utilizo el valor de T igual a 2, entonces acá también utilizaré ese mismo valor, T igual a 2, ¿no? Y obtendré el H de Z, ¿ok? Entonces, si yo finalmente quiero obtener el H de Z, cualquier valor que yo use de valor de T, ¿no? Sea un valor de T que me dan como dato, o sea que yo asuma, finalmente el H de Z, el H de Z resultante será el mismo, ¿ok?
obviamente el HDS va a ser distinto, pero a la hora que voy a hacer la transformación, pues ahí va a haber el cambio. Por eso dice, no se puede escoger el valor de T, o se puede escoger T a un valor de convenio. Entonces ya con esto terminó. O sea, con ese ya tengo el H de Z, o sea, la función de sistema, la función transferencia del filtro, en este caso deseado, ¿cierto? Que sería, pues, como repito, bueno, puede ser cualquier filtro, o sea, me refiero, puede ser pasabajas, pasa alta, pasa banda, pero específicamente nosotros vamos a trabajar en función de pasabajas, ¿no? O sea, siempre primero obtener el pasabajas de analógico a digital, siempre pasabajas, y ya teniéndolo en digital, ahí sí puedo hacer mediante una tabla de transformación, obtener el pasaaltas, el pasabanda, el rechazabanda, o hasta otro mismo pasabajas, ¿no? ¿Ok? Acá está, por ejemplo, como mediante esta transformación, ¿cierto? Todo lo que está en el plano S, todo el semiplano izquierdo. Ahora, ¿por qué el semiplano izquierdo? Porque recuerden que ahí es donde se encuentran o deben encontrarse los polos para que el sistema sea estable y causal. Entonces, en el plano plano Z, perdón, ¿dónde deberían encontrarse esos polos para que el sistema sea estable y causal? Bueno, esos polos se tendrían que encontrar dentro de la circunferencia de radio unitario, ¿no? Por eso menciona acá que todo esto que está acá, pues ahora va a estar dentro de la circunferencia. ¿Ok? Todo eso va a estar dentro de la circunferencia. ¿Ok? Va a estar dentro de la circunferencia. Entonces, por eso dice, ¿no? La relación entre el plano S y el plano Z, ¿no? Ya sabemos que en el caso de S, pues los polos no podrían estar sobre el eje imaginario. Y bueno, en el caso de, obviamente, del plano Z, los polos no podrían estar sobre la CRU, ¿no? Sobre la circunferencia de radio imaginario. Y bueno, finalmente ya voy a tener el H de Z, ¿no? Finalmente voy a tener el H de Z y ahí está. Esa sería hasta ahí la función de sistema. Y teniendo H de Z ya sabemos que podemos obtener el H de E a la J teta, la respuesta al impulso, la ecuación de diferencia, el diagrama de bloques, el diagrama de polos y ceros, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces ahora un primer ejemplo. Vamos a ver entonces ahora un primer ejemplo. ¿Está bien? Antes que me olvide, voy a ir habilitando para que puedan marcar asistencia, por favor. Voy a habilitar el diseño de filtros. Ok, ya está habilitado. Sí, ya está habilitado. Perfecto, bien, entonces continuamos. Vayan marcando, por favor, a los asistentes. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, yo voy a decir, pues, ¿no? Diseñar un filtro Butterworth digital. Bueno, está de más decir filtro IIR si yo digo Butterworth, ¿no? Al decir Butterworth, obviamente el filtro Butterworth es un filtro IIR, o sea, de respuesta impulsiva infinita, por si acaso. ¿Ok? Entonces ya no necesito recalcar, ¿no? Un filtro IIR Butterworth, ¿no? Sí podría ser Chebyshev, elíptico, repito, pero el único que vamos a ver el diseño en la parte analógica es el filtro Butterworth. Bueno, entonces diseñar un filtro Butterworth digital, bueno, pasa bajas, ¿sí? De orden, vamos a poner el primer más básico, de orden 1 y teta sub C pi quintos. ¿Ok? Entonces ahí está el orden y la frecuencia de corte, ¿cierto? En digital, perdón, siempre me van a dar los datos del filtro que deseo en digital. Y bueno, me van finalmente acá, no sé, pues, ¿no? Obtener su H de Z, ¿cierto? Obtener su H de Z. Bien, entonces,
¿Cuál es el paso para realizar esto? Bueno, necesito pues, en este caso, filtro analógico, ¿cierto? Butterworth, ¿no? Filtro digital, analógico, perdón, Butterworth. El orden será el mismo, si arriba es orden 1, acá también será orden 1, y la frecuencia de corte será igual a 2 sobre T tangente, ¿cierto? De pi quintos sobre 2. ¿Ok? No olvidarse que siempre se confunden, o se olvidan, no es que se confunden, se olvidan, ¿no? En el caso de que es la frecuencia de corte entre 2. ¿No? A veces solamente ponen la frecuencia de corte, por ejemplo, por si acaso, ¿ya? Bueno, en este caso digo, ok, voy a asumir un T igual a 2, ¿cierto? Se asume. Miren que en el problema, en el ejercicio, en ningún caso me dan la frecuencia de muestreo. Y tampoco la necesito, o el periodo de muestreo, y tampoco la necesito. Como ven, yo puedo asumir T igual a 2, y finalmente voy a obtener un filtro que cumple con esas características, ¿no? Bien, entonces, tengo T igual a 2, entonces esto será WC igual a tangente de pi décimos, ¿cierto? Y esto será, a ver, pi entre 10, esto será 0.3249. Bueno, se sobreentiende radianes por segundo, ¿cierto? Radianes por segundo. Bien, una vez que tengo la frecuencia de corte, paso ahora a obtener su diagrama de polos y ceros en el plano S, porque estamos hablando, ya estamos pasando de ese digital análogo. Como es de orden 1, es de orden impar, por lo tanto, un polo debe estar en el eje real. Bueno, en este caso es el único porque es de orden 1, y por lo tanto ese único polo se debe encontrar en el eje real y debe estar a la izquierda del eje imaginario, porque si no el sistema no sería estable causal. Entonces, por lo tanto, estaría acá. ¿Cierto? Plano S, este es el plano, este es el, ¿no? El eje real, este es el eje imaginario en S. Y como la distancia del origen a cada uno de los polos es WC, y en este caso es el único polo, está sobre el eje real, pues este valor será WC, o sea, la distancia desde el origen a casa de la WC. Pero como ya lo puedo, o sea, ese es el valor, ¿cierto? El módulo, el valor nominal. Bueno, pero como quiero localizar este polo en el plano, pues entonces, ¿qué valor es esto? 3249. Ah, ya. Entonces acá será, si no, 3249. Entonces acá será menos 0.3249, ¿cierto? Lo tengo que poner con menos porque se sobreentiende que estoy en la parte, a la izquierda del eje imaginario, ¿no? Por eso es menos, ¿ok? Y el polo sería, o sea, el polo como tal, P1, ¿cierto? ¿Qué sería? Menos 0.3249. Ahí está mi polo. Bueno, simplemente para tener en cuenta, en cualquier Butterworth de cualquier orden, siempre la parte, como es un polo, los polos son conjugados de manera general, bueno, siempre la parte real va a ser negativa, ¿no? Siempre la parte real es negativa. Y ya la parte imaginaria puede ser positiva o negativa, pero la parte real siempre va a ser negativa porque eso me va a indicar pues que los polos están a la izquierda del eje imaginario. O sea, no voy a tener un sistema o un filtro estable causal que tenga pues la parte real del polo en positivo, ¿cierto? Simplemente lo menciono, lo aclaro, ¿cierto? Para tenerlo presente. Bien, después sabemos que como es de orden 1, esto será menos P1 sobre S menos P1. Entonces reemplazo, ¿cierto? Y esto será P1 es menos 0.3249 por menos
0.3249. Y abajo será S menos P1, porque no, menos 0. Entonces será S más 0.3249. Y ya está. Este será el HDS obtenido, ¿cierto? Ese sería el filtro analógico obtenido o que voy a utilizar para finalmente el diseño del filtro pasabajas, Butterboard digital de tal frecuencia de corte que se solicita. Eso es, este HDS es lo que me piden, no, pero a mí me piden obviamente el HDZ. Entonces, hasta acá ya hice una primera parte, o sea, hasta ahí avancé la mitad, digamos. ¿Ok? Falta ahora traspasar ese HDS al HDZ, ¿no? Entonces, el único procedimiento que vamos a ver de cómo diseñar el HDS es del Butterboard, ¿cierto? O sea, cómo obtener su HDS. Pero podría ser en un ejercicio que yo les dé ya el HDS, pero de un elíptico, de un Chebyshev, o sea, ya les doy el HDS y les digo de qué frecuencia de corte es, porque sí necesitan ese dato para la transformación final, ¿ok? Pero y el orden se dan cuenta porque va a coincidir con el número el orden del polinomio, ¿no? Así de simple, ¿ok? Entonces, pregunta, ¿hasta ahí alguna consulta, dudas? ¿Está todo claro? ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Está todo claro? Profesor, disculpe, si en caso fuera un problema Chebyshev y nos da el HS, para transformarlo en HZ el procedimiento sería el mismo, ¿no? El mismo, ese no cambia. Exacto, eso no cambia. O sea, si yo ya tengo el HDS y quiero pasar al HDZ, el procedimiento que vamos a ver ahorita se aplica para todo. Así es, eso no cambia. Lo que sí, como les decía acá, lo que estamos haciendo de todo esto es un repaso de cómo obtener el HDS, pero solo del Butterboard. Obviamente, de otro filtro, pues también obviamente ya se complica, ¿no? En el Butterboard, en el elíptico, mucho más complejo todavía, ¿no? Entonces, la idea no es tampoco complicarlo de esa forma, pero sí se podría dar el HDS directamente, ¿no? Y no habría problemas, o sea, y no habría una complicación adicional, repito, porque el otro es parte, o sea, es simplemente reemplazar, como lo vamos a ver ahorita, ¿no? Y funcionaría para un Butterboard, para un Chebyshev, para un elíptico, porque simplemente es transformar el HDS en HDZ, cambiando una variable nomás, eso es todo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí todo claro, ¿cierto? Hasta ahí todo claro. Bien. Entonces, ese es el primer paso. Ya tengo el HDS, ¿no? Entonces, ahora voy a pasar del HDS al HDZ. ¿Y cómo hago eso? Pues, para eso utilizo lo que se llama la transformación binomial. ¿Ok? Donde en el HDS voy a reemplazar S por 2 sobre T, ¿no? 1 menos Z a la menos 1 sobre 1 más Z a la menos 1, ¿no? En este caso voy a utilizar T igual a 2, ¿cierto? Se asume el mismo que asumí acá, ¿no? Acá asumí 2, entonces acá también asumo 2. Si en el otro asumo 1, en este también asumo 1 y así. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, voy a asumir 2, va a ser simplemente 1 menos Z a la menos 1 sobre 1 más Z a la menos 1 el S. Entonces, el H de Z será 0.3249 sobre S, pero S será 1 menos Z a la menos 1 sobre 1 más, perdón, más Z a la menos 1 más 0.3249, ¿cierto? Que es el HDS de acá, de arriba, ¿no? O sea, este de acá, ¿no? Ese de ahí, estoy reemplazando, como ven, S, ¿no? Donde vea S por todo esto.
Ese es el procedimiento, ¿no? Y repito, ese mismo se va a aplicar si ya tuviera yo el HDS de un elíptico, de un Chebyshev, etc. Bien, entonces, reemplazando, operando, mejor dicho, ¿cierto? Esto sí que hay que operarlo. Entonces acá ya de una vez yo opero producto de extremos y medios, esto me saldrá así, 0.3249 más 0.3249 z a la menos 1, ¿no? De una vez acá voy a aplicar. Acá sería 1 menos z a la menos 1 más 0.3249 z a la menos. Y ahí he aplicado extremos y medios, ¿cierto? Bien. Ahora, finalmente, bueno, no finalmente, sino el h de z, entonces arriba será igual, ¿no? 0.3249 más 0.3249 z a la menos 1, y en el denominador será 1.3249, ¿cierto? Sí, ya. Y el otro será menos 1 más 0.3249, será menos 0.6751 z a la menos 1. ¿Cierto? Pero, ¿cierto? Pero ahí ya está en Z, sí, pero falta normalizarlo, ¿cierto? O sea, falta, recuerden que el exponente, ¿cierto? El coeficiente mayor, debe ser 1. Entonces, ¿qué hago? Divido a todo, tanto al numerador como al denominador, entre ese valor, ¿cierto? Entonces será 0.3249 entre 1.3249, pues esto me dará 0.2452 más el otro también será igual, 0.2452 z a la menos 1. Acá será ya 1 y acá será menos 0.6751 entre 1.3249, pues me dará 0.5095 z a la menos 1. Ahí está. ¿No? 1 menos 0.5095. ¿Ok? Ahí está. Este de acá, ese sería la función de sistema de un filtro Viterbo, pasabajas, obviamente orden 1, porque el máximo es z a la 1, ¿cierto? Solamente que ahí está expresado en potencias negativas, pero sería z a la 1, y de frecuencia de corte pi quintos. ¿Ok? Consultas, preguntas, dudas. Consultas, preguntas, dudas. Consultas. ¿Alguna consulta, no, chicos? ¿Todo claro entonces? Bien. Entonces, voy a hacer un segundo ejemplo.
simplemente para eh, para ver cómo sería en caso de un sistema de orden 2. Bien, a ver, por ejemplo, ¿no? Cambiemos acá, ¿cierto? Un filtro, Butterworth, o en todo caso, digital, Butterworth, de orden 2, bueno, pasabajas, ¿cierto? De orden 2 pasabajas, de frecuencia de corte, voy a ponerle, miren, igual a pi quintos. ¿Ok? Voy a ponerle primero, ¿no? Obtener, bueno, su H de Z. ¿Ok? Bien, entonces, lo primero es generar el analógico, ¿cierto? Entonces, acá será un Butterworth de n igual a 2 y frecuencia de corte será pues 2 sobre t, tangente igual a 2, ¿cierto? Entonces será tangente de pi décimos, que será igual, ¿cierto? De tangente de pi entre 10 me dará igual a 0.3249. Ya está. Entonces, una vez que tengo la frecuencia, lo ubico, ¿cierto? Esto será, digamos, va a tener un polo acá, va a tener otro polo acá, porque es de 2 polos, ¿cierto? Porque es de orden 2, la no S, por si acaso, pero están a la izquierda. Y asimismo, sé que esta distancia de acá a acá y esta distancia de acá a acá es 0.3249. Ya está, 0.3249, 0.3249. Asimismo, beta es igual a pi sobre n, pero n vale 2, o sea, es pi medios. Quiere decir que todo este ángulo será pi medios, ¿cierto? Todo ese ángulo será pi medios, pero como están equidistantes, ¿cierto? Como los polos están de manera equidistante, pues entonces yo sé que esto hasta ahí será pi cuartos, bueno, y obviamente el otro también pi cuartos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya sabiendo eso, miren, ya sabiendo eso, entonces la coordenada de este y la coordenada de acá, ¿cierto? Igual manera el otro. Entonces, yo podría decir así más fácil, ¿no? Para ser más ordenado. Acá sería P1, polo 1, y esto sería polo 2. Entonces ojo que estoy en el plano ese, ¿no? Entonces voy a decir allá, el polo 1 es igual a menos, ¿cierto? Porque están en la parte izquierda, 0.3249 más J, ¿cierto? ¿Ok? ¿Por qué 0.3249? Ok, porque recuerden que esto de acá será 0. Perdón, no es 0.3249, perdón, no es 0.3249, ¿no? Acá será 0.3249, ¿cierto? Por coseno de pi cuartos, ¿cierto? Pero como coseno de pi cuartos va a salirme positivo y 0.3249 es positivo, entonces acá le pongo menos porque se supone que debe ser negativo. Y acá será J 0.3249 por seno de pi cuartos, ¿cierto?
Entonces, ahora sí. Ya. El polo 1, entonces, ¿cuánto sería? Punto 3249 por coseno, ¿cierto? Coseno de pi cuartos. Esto será 0.2297 menos, ¿cierto? 0.2297 más J, ahora en lugar de coseno 0.3249 por seno, ¿cierto? Por seno. Igual me va a dar 0.2297. ¿Ok? Y como el polo son conjugados, ¿cierto? Polo 1 es acá y el otro polo es lo mismo, el parte real es lo mismo, solamente va a cambiar el J. Ya está. Entonces, ya tengo el polo 1 y ya tengo el polo 2, ¿no? Ya está. Y si ya tengo los polos, puedo construir mi HDS, ¿cierto? El HDS será así, ¿no? Bueno, de acuerdo a esto es menos 0.2297 más J 0.2297 más menos 0.2297 menos J sobre S menos, o sea, acá que será más 0.2297 menos J. Ya está. Ahí está. Entonces voy a operar en el denominador más fácil. Acá será S al cuadrado, ¿ok? Como son pares conjugados, ¿cierto? Entonces abajo en el denominador será 2297 por 2. Acá me saldrá más 0.4594S más finalmente eso me daría 0.1055. ¿Ok? Y como es Butterworth, si ustedes operan lo que está acá, si se opera todo esto, también en el numerador saldrá 0.1055. Va a salir lo mismo, o sea, van a ser siempre en el Butterworth este valor de acá exactamente igual a este de acá, por si acaso. ¿Sí? Entonces, mírenme, ahí ya tengo mi HDS, ¿cierto? Ya tengo el filtro analógico de orden 2. Y pues ahora, para pasar ya al filtro digital, ¿cierto? Entonces cambiaré acá S sobre, ya voy a poner directamente 1 menos Z a la menos 1, 1 más Z a la menos 1. Acá voy a poner que asumí T igual a 2. ¿Cierto? Entonces, esto será así, ¿no? 1 menos Z a la menos 1 sobre 1 más Z a la menos 1 al cuadrado más 4594
Ahí está. Y arriba. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Hasta ahí está claro? Ya usted, o sea, ojo, ahí está incompleto todavía, ¿ok? Está incompleto, pero ya lo voy a dejar ahí. Está incompleto. Acá finalmente, por si acaso, perdón, voy a desconectar el mouse. Y ahí creo que ya pueden ver. Entonces, ahí finalmente, si se reemplaza, va a quedar, me parece que el valor de ahí será, sería así, ¿no? Ya a la hora de operar todo, acá sería 0.0675 más 0.1349 z a la menos 1 más 0.0675 z a la menos 2 sobre 1 menos 1.1429, 14.3 sale, más 0.4128 z a la menos 2. Así está. O sea, este de acá es el final. Ese sería, por ejemplo, mi h de z. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna consulta, pregunta, duda? Consulta, pregunta, duda. ¿Está todo claro? Chicos, ¿todo claro? ¿Está todo claro? Bueno, imagino que sí, entonces. Sí está todo claro. Bien. Entonces, bueno, eso hasta ahí ya tengo mi filtro analógico, perdón, digital, Butterworth, de pasabajas, del orden que me pide, perdón, bueno, tanto el orden como la frecuencia de corte, ¿no? Está de más decir, ¿cierto? Está de más decir, pues, que mientras mayor orden, obviamente se hace más complejo el cálculo, ¿no? El reemplazo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Es eso, ¿no? Solamente ya pero el procedimiento todo es el mismo, todo es igual, ¿ok? Todo es igual. Ahora,
¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso ahora es que ya, si deseo, digamos, si se desea obtener un filtro pasa-altas, pasa-banda, rechaza-banda, digital, ¿cómo entonces sería ese procedimiento? O sea, ¿cómo se, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, acá justamente te indica, ¿cierto? Dice, ¿no? El diseño de filtros digitales, bueno, pasabajas, porque puedo obtener también, lograr pasabajas también, pasabajas, pasaltas, pasabanda, rechazabanda, a partir de un prototipo digital pasabaja. Entonces, como les decía, para obtener los otros filtros, sea pasabanda, rechazabanda, pasaaltas y también un mismo pasabajas digital, esto se puede obtener a partir de otro filtro, digital, pero pasabajas, ¿no? Al cual se le va a llamar filtro prototipo, ¿no? Al cual, repito, se le va a llamar filtro prototipo. Bien, acá están los pasos, ¿no? Dice, se genera el filtro digital pasabajas prototipo con una frecuencia de corte teta sub p y orden n, ¿cierto? El n, o sea, el orden que se desee, ¿no? Ojo, se genera el filtro digital pasabajas, prototipo de frecuencia de corte tal y orden n, ¿no? Primero. Segundo, si el filtro deseado es filtro pasabajas o pasa-altas, el orden también será n, ¿no? ¿A qué se refiere que el orden también será n? Bueno, que si yo deseo generar un filtro pasa-altas de orden 5, el prototipo también será de orden 5, ¿no? O sea, se mantiene el orden. Pero, por ejemplo, si yo deseo un filtro pasabanda o rechazabanda de orden 4, entonces el prototipo será de orden 2. O sea, el prototipo debe ser de la mitad del filtro pasabanda o rechazabanda deseado. ¿Por qué? Porque a la hora de la transformación se duplica el orden. ¿No? Eso vamos a verlo en la tabla, porque con la tabla ahí se ve pues, que se eleva al cuadrado y por eso se duplica el orden. Ok, entonces, ya si me piden un filtro, por ejemplo, pasabanda de orden 8, mi filtro prototipo pasabajas será de orden 4, ¿no? Y así lo mismo para el rechazabanda. Ok, o sea, el mismo criterio. Por eso dice, no, sin embargo, se desea un pasabanda o rechazabanda, el orden será el mismo, no será 2n, o sea, el orden se duplicará. Bueno, una vez que yo voy a tener entonces en el filtro prototipo la función del sistema del prototipo de orden n y frecuencia de corte del prototipo, debe estar expresado en potencias negativas, ¿cierto? Debe estar expresado en potencias negativas, aquí está como menciona. Y finalmente dice, luego, según el filtro deseado, se aplica la transformación IIR expresado en la tabla, y es decir, la función del sistema del filtro. O sea, también reemplazo en el filtro prototipo, donde vea z a la menos 1, reemplazo, como dice ahí, la expresión de la tabla. ¿Qué tabla? Bueno, esta tabla. Esta tabla también está en el aula virtual, por si acaso. ¿Ok? ¿No? Acá tengo para un pasabajas, para un pasalta, para un pasabanda, por muchas. Acá uno dirá, pero ¿por qué voy a querer otro pasabajas? Lo que pasa es que acá estoy convirtiendo de pasabajas a pasabajas, ¿cierto? Estoy realizando una conversión de pasabajas a pasabajas. O sea, ¿esto qué pasa? Esto me evita hacer primero, o sea, si yo quisiera un filtro pasabajas de orden 2, por ejemplo, y frecuencia de corte pi novenos, no, pero ya no quiero que sea del mismo, tiene que ser del mismo orden, pero ya no de pi novenos, quiero que sea ahora de pi décimos. Entonces, bueno, lo que tendría que hacer es otra vez generar el HDS, ¿no? Pero el HDS y de ahí hacer la transformación bilineal. Entonces, para evitar todo eso y generar el HDS previo, pues lo puedo transformar de HDZ a HDZ. ¿Cierto? O sea, en digital ya puedo hacer esa transformación. Entonces, eso es ¿por qué quiero otro pasabajas?
Bueno, porque, por ejemplo, quiero cambiar la frecuencia de corte. El orden sí tiene que ser el mismo, el prototipo tiene que ser el mismo, del mismo orden me refiero, ¿no? Lo que va a cambiar es la frecuencia de corte, ¿no? Y ese filtro prototipo, ¿cierto? Puede ser de cualquier frecuencia de corte, es indistinto, ¿no? Normalmente, si yo les voy a pedir una transformación, ¿cierto? Yo les voy a decir, mira, utiliza este filtro prototipo, ¿ok? Este es el filtro prototipo que te doy. Ya, en función de ese, haz la transformación y obtén el filtro digital final, ¿no? Sea pasabajas, pasa alta, pasa banda, rechaza banda. Y ya les voy mencionando, pues, por ejemplo, si bien es cierto, ahorita para el laboratorio yo les voy a dejar creo que les he puesto pasabanda, porque bueno, van a tener tiempo, ¿cierto? En el examen de pedir esto, pues será de orden 1 nomás, por si acaso, ¿ok? Será de orden 1. Y asimismo también será de pasabajas a pasabajas o de pasabajas a pasaltas. ¿Por qué? Porque como ven, las frecuencias, las funciones de transformación para el pasabanda o rechazabanda, pues son un poquito más grandes, pues, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay ¿no? Se demora, etcétera, y bueno, en el examen, en el final, o en recuperación, etcétera, pues no hay tanto tiempo, ¿no? Ok, entonces por eso ahí les diré de primer orden, pasa bajas o pasa altas, pero sí, como les estoy mencionando, para el laboratorio van a hacer el pasabanda, creo, me parece que es ese puesto. ¿Está bien? Perfecto, entonces, consultas, preguntas, ¿todo claro? Bien, bien. Vamos a hacer el ejemplo entonces. Bueno, ya tengo la tabla, ¿cierto? Acá está, entonces podemos hacer el ejemplo. A ver. Diseñar un filtro Butterworth pasa altas de orden 1 y vamos a ponerle frecuencia de corte, voy a ponerle pi décimos. ¿Ok? Obtener su HDC. ¿Ok? Y el filtro prototipo a utilizar voy a ponerle H sub P, va a ser el mismo que se obtuvo acá, ¿no? Este de acá voy a utilizar. A ver, 2452. Y acá será uno menos, creo. 5095. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, este voy a utilizarlo como prototipo. ¿Sí?
Este lo voy a utilizar como prototipo. ¿Ok? Ese lo voy a utilizar como prototipo. Ahí está. Entonces ya tengo mi prototipo. Me piden un pasaaltas, bueno, obviamente digital, ¿cierto? Y me dan la frecuencia de corte. Y por este de acá, la frecuencia de corte de este prototipo era pi-quintos, ¿cierto? Eso se diseñó, ¿cierto? Partió de este problema donde me pedían y me decían que la frecuencia de corte era pi-quintos. Entonces, por lo tanto, ese filtro, ¿cierto? Era de frecuencia de corte pi-quintos, ¿sí? Bien, ahora voy a copiar, hay que copiar la ecuación, ¿no? De acuerdo a la tabla. Vamos a sacar la tabla. Ah, ya, me piden pasa alta, entonces voy a utilizar este de acá, ¿no? Y este de acá, este es el valor de z a la menos 1 que voy a reemplazar, solamente que ese valor de z a la menos 1 es igual a menos, bueno, acá tendría z a la menos 1 más alfa sobre 1 más alfa z a la menos 1, pero ese valor de alfa está acá, ¿no? Alfa es igual a menos, no olvidar ese signo ahí, acá será coseno de teta p más omega p sobre 2 y abajo será coseno de teta p, ¿cierto? Menos omega p sobre 2. Ojo, ¿a quién es omega p? Este valor es la frecuencia de corte, deseada, ¿no? Y teta p es la frecuencia de corte prototipo, ¿no? Está, del filtro prototipo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que de acuerdo acá, entonces, mi valor de alfa, ¿cierto? Será menos, y acá será coseno de teta p. Teta p es pi quintos más WP del filtro deseado, que será pi décimos sobre 2 sobre coseno pi quintos menos pi décimos sobre 2. ¿Ok? Así. Entonces, esto será, a ver, vamos viendo los cálculos. A ver, por favor. Acá es pi quintos. Ujú. Entonces, alfa será, a ver, menos, acá me sale, menos 0.9021. ¿Ok? 0.90. Un momentito, por favor, un momentito, ¿sí? Un minuto, por favor. Bien, entonces,
0.9021. Ahí ya tenemos, ¿no? Ahí ya tenemos el valor de alfa. Y ahora reemplazamos ese valor, o sea, ya tengo valor de alfa y ahora obtengo el valor de z a la menos 1, ¿cierto? Que sería, voy a poner así, como el alfa me salió negativo, acá será 0.9021 menos z a la menos 1 sobre 1 menos 0.9021 z a la menos 1, ¿no? Lo único que ha reemplazado ha sido, ahí está, en esta ecuación, ¿no? Perdón, el pasaltas, acá. ¿Saben? He reemplazado simplemente ahí. ¿Ok? He reemplazado simplemente ahí. Entonces, ya está. Ya tengo el z menos 1 y ahora lo que es el paso siguiente es voy a obtener el h de z reemplazando en el prototipo, reemplazo z a la menos 1 por cuál, z menos 1 va a ser igual a todo eso, ¿no? 0.9021 menos z a la menos 1. Ahí está, ¿no? Entonces, y el prototipo, acá está el prototipo. En un ratito lo voy a, para copiarlo y ver. Entonces acá será, bueno, ya factorizando, miren, 0.2452, 1 más z a la menos 1, y acá sería 0.9021. ¿Ok? Sobre ahí está. A operar entonces. Esto de acá, acá seguirá siendo 0.2452. Acá multiplicando en X, saldrá 1.9021 y el otro será menos 1.9021 z a la menos 1, que ya sé que se va a eliminar el denominador con el denominador de abajo, y acá me quedará 1 menos 0.9021 z a la menos 1 menos 0.5095 por 0.9021 me daría 0.4564 más, ya está. Entonces, finalmente, bueno, en el denominador, acá sería 1 menos 0.4564. Acá sería 0.5436. Y en el otro sería
Y en el denominador voy a factorizar el 1.90 de una vez, 0.2452 por 1.9021. Acá será 0.4664. 1 menos z a la menos 1. Así, ¿no? Y ahora, ya les he dicho, falta finalmente que en el denominador sería 1, ¿no? Que quede 1. Entonces, a todo lo voy a dividir entre 0.5436. Entonces, finalmente, esto será, bueno, acá 1 menos 0.3926 entre 0.5436. Acá será 0.7222 z a la menos 1 y 0.4664 entre 0.5436 y me dará 0.8579. Bueno, vamos a poner así z a la menos 1. Ya está. Entonces, ese sería el h de z final. ¿Sí? Ese sería el h de z final. ¿Está bien? Consultas, preguntas, dudas. Eso sería justamente la función del sistema. Este es un pasa altas, ¿no? El h de z del pasa altas. ¿Ok? Preguntas, dudas. ¿Está todo claro? Preguntas, consultas. ¿Alguna duda? ¿No? Todo está claro entonces. Bueno, entonces eso es, digamos, lo concerniente al diseño de filtros digitales del tipo IIR, ¿ok? Esto es lo concerniente al diseño de filtros digitales IIR. ¿Está bien? Ya con esto, ¿no? Y justamente ahí, esa es la última diapositiva de acá. Ahora, el laboratorio del día de hoy justamente va a consistir en diseñar un filtro digital IIR, me parece que les he puesto pasabanda, ¿no? Y te pide que hagan los cálculos, ojo, a mano, ¿sí? O sea, este proceso para obtener en primer lugar el prototipo, ¿cierto? O sea, ahí yo tengo que obtener el prototipo, ¿no? Te dice, tienes que generar primero el prototipo. Entonces, ese prototipo ustedes tienen que hacerlo así, ¿no? ¿Ok? Paso a paso, primero el HDS y después el HDZ, ¿no? Todo esto, eso se les pide que lo hagan a mano, eso lo van a escanear, porque eso representa el 40% de la nota de laboratorio. Y el resto ya, bueno, después simplemente hacen esta transformación, ya con el prototipo, reemplazan de acuerdo a la ecuación, bueno, si en este caso es un pasabanda, bueno, obviamente utilizarán pues esta ecuación de acá, ¿cierto? Y ya obtienen finalmente el h de z final, que es lo que se les pide, ¿no? Y de ese h de z obtener su diagrama de polos y ceros, su diagrama de su módulo, su fase, etc. ¿Está bien? ¿Hasta cuándo lo van a poder presentar? Bueno, les estoy dando, normalmente miren, eso lo hacíamos el mismo momento, ¿cierto? En las 2 horas y bueno, con de repente una media hora más, 1 hora más el mismo día. Bueno, como les estoy pidiendo de orden 4, o sea, eso quiere decir que van a necesitar un prototipo de orden 2 y hay que hacer estos cálculos y demoran un poquito más. Les estoy dejando hasta el día de mañana a las 11:59 de la noche. ¿Ok? Entonces tienen hoy y mañana, ¿cierto? Para poder enviar. Todo es, repito, a través de la plataforma, ¿cierto? Hasta mañana a las 11:59. ¿Sí? Y ya con eso,
estaríamos cerrando ya el último laboratorio, ya estarían los 4 laboratorios, y faltaría la práctica, que sería la próxima semana, ¿cierto? La próxima semana estaríamos tomando la última práctica calificada, la PC4, ¿cierto? La PC4, y prácticamente ya hasta acá hemos visto todos los temas que van a venir ya en el trabajo, ¿no? Entonces, para la PC4, ya viene todo hasta lo que hay bueno, lo último, ¿no? Igual son 2 preguntas, y pues sobre el diseño, ¿no? Sobre diseño de filtros, estructuras, ¿no? ¿Ok? Estructuras, filtro FIR, filtro IR, ¿ok? Ya saben que son 2 preguntas, ahí es algo más sencillo, ¿no? No como una pregunta, pues, del examen final, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, la próxima semana hay práctica, ¿sí? La próxima semana hay práctica. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, ya está todo el material, me faltan subir, espero ya para la próxima semana, que es la semana 15, que es la última clase, ya todos los exámenes finales de ciclos anteriores, después todos los videos ya están hasta la semana anterior, faltaría subir solamente de la clase del día de hoy, y ya espero tener por lo menos calificado laboratorios, si no son los 3 que se ha dado hasta hoy, por lo menos 2, y ya la siguiente semana los otros 2 que falten. ¿Ok? Cosa que ya tienen todas sus notas, ¿sí? ¿Consultas, dudas? ¿Alguna consulta? ¿Todo está claro? ¿No hay preguntas? Chicos, ¿no? Ingeniero, disculpe, no sé si nos podría dejar tomar el screen el procedimiento que usted realizó del último ejemplo para poder Sí, claro, guiarnos. no hay problema. Al final todo esto igual está grabado, pero ok, si le quieren sacar un screenshot, ¿a cuál? ¿A esta parte? Desde acá, va a ver, creo que entran en 2 partes, ¿no? Sí, el problema es que en el caso usted lo suba hoy día, ya no habría ningún problema. Sí, miren, yo hoy día mismo lo hago, sí, las otras sí se me ha pasado, pero hoy día yo creo, sino que una vez que yo termino ahorita la grabación, como que se demora unos 5 minutos. La semana pasada, bueno, se fue la luz, ya después ya se me pasó, pero yo creo que sí, hoy día mismo, subo el video. Ok, igual de todas maneras, si quieren tomarle acá, es de esta última parte, no sé, ahí está una primera, ok, y me dicen y lo bajo a la siguiente parte para que se vea mejor. ¿Sí? ¿Lo Sí, bajo? ingeniero. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Creo que estaba hasta acá. Bueno, así, ¿no? Ya. Sí, ingeniero, sí, todo en orden. Ya está. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Ya, entonces, ojo, miren, yo ya les estoy diciendo, el examen final, de hecho, tiene que ver con filtros FIR y R, porque con esa pregunta se puede adicionar, pues, obtener la respuesta al impulso, la respuesta en frecuencia, la respuesta al HDZ, bueno, el HDZ se obtiene inherente, un diagrama de bloques, una estructura, entonces, de ahí sale todo. Ok, entonces, y recuerden pues que el examen final, ¿cierto? Es el 50% pues de la nota del curso, ¿cierto? Es el que tiene más peso. Ok, y bueno, imagino que también será el día lunes, ¿no? Que como el partido todavía no han salido los exámenes, o sí, no ha salido, ¿no? Creo, todavía aún, no, me imagino que la próxima semana ya saldrá el cronograma, ¿no? ¿Cierto? Entonces, y seguramente va a comenzar lunes, porque según tengo acá, justo la semana
del 28 de julio, ¿cierto? Bueno, 25, 26 y 27 hay exámenes, ¿no? Entonces seguramente nuestro examen va a ser el día lunes, ¿ok? Bueno, si ya entonces no hay más consultas, no hay más preguntas, ahí nos quedamos y bueno, ya nos estamos entonces comunicando la próxima semana. El laboratorio se va a habilitar recién a las 6, o sea, se puede visualizar, ¿no? Lo van a poder visualizar, descargar la guía y como les digo, en este caso les estoy dando hasta el día de mañana a las 11:59. Ok, ya pasando esa hora, pues ya hay penalidad, ok, pero no esperen hasta el último, sí, y bueno, tomen las precauciones. Ahí solamente se está pidiendo la guía en PDF, no hay que mandar archivos como si se hizo con el laboratorio anterior, si más no recuerdo, sí, solamente es la guía en PDF, ok, para poder visualizarla en el mismo sistema. Sí, si la suben en Word, hay que descargar y todo eso. Entonces, mejor ahí mismo analizarla y ahí mismo la nota y todo eso. Bien, ok, chicos. Entonces, no se olviden, la próxima semana sería la PC4 y bueno, y ya estaríamos terminando todo. Espero subir el video hoy día y también ya para la próxima semana en el aula virtual que ya estén los exámenes finales de ciclos anteriores, igual como fue así en el parcial. ¿Sí? Excelente, espero que hayan marcado ¿cómo se llama? Su asistencia. Solamente veo que han marcado 5 y hay 5 presentes. Está bien, hay 5 presentes. Habían 6, creo, hace un momento, pero bueno. Ya está. Perfecto, chicos. Muchas gracias. Entonces ya nos estamos comunicando la próxima semana. Buenas tardes con todos. Cuídense y nos estamos comunicando. Hasta luego. Recording stopped.